Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un viernes más a nuestros webinars de liquidador y sectorista aduanero. Y el día de hoy, gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, les traemos el tema calculando los derechos de importación de más impuestos y beneficios arancelarios. Mi nombre es Raúl Privat, director gerente de Comercia facilitador logístico, y estamos empezando en este momento con este tema tan interesante ligado a la tributación. Antes de entrar, digamos, de lleno al tema medular, que es el cálculo de los derechos, es importante que podamos ver algunos aspectos previos de la tributación. Por ejemplo, para empezar, siempre hay una pregunta muy recurrente, sobre todo de las empresas importadoras que recién inician, ¿no? Y ustedes como sectoristas aduaneros probablemente más de una vez les van a hacer esta recurrente pregunta: ¿cómo se hace para pagar los derechos de aduana? Y entonces, los derechos de aduana, operativamente, ¿cómo se pueden pagar? Básicamente, nosotros los derechos de aduana los podemos pagar de dos maneras. Una manera es ir a la banca física. ¿A qué me refiero con la banca física? Me refiero a ir al banco de la manera tradicional, ir a una ventanilla, atenderse con un cajero o una cajera. Esa sería la forma física de pagar los derechos. Esta forma tiene limitaciones de horarios. El 90% de los bancos reciben pagos de SUNAT de lunes a viernes hasta las 3 de la tarde, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y un par de bancos extienden este horario de recibir pagos de aduana hasta más o menos las 5 de la tarde. Pero si se dan cuenta, es una ventana limitada, porque solamente se puede pagar de 9 a 3 y de lunes a viernes. Pero como nosotros sabemos, la logística es 24/7, ¿verdad? No se detiene, siempre se están operando, ¿no? Siempre se está operando. Entonces, existe una segunda opción, que es la opción virtual. ¿Y cómo es esa opción virtual? A través de una plataforma de medios de pago electrónico que tiene SUNAT. Es decir, dentro de la web de SUNAT, tú puedes hacer pagos electrónicos siendo cuenta correntista o cuenta ahorros de los diferentes bancos que existen en Perú. Y la ventana horaria en el pago electrónico es casi 24 horas. Más o menos 20 horas al día, los 7 días de la semana. Lo que te permite pagar pólizas a las 6 de la mañana, a las 8 de la noche, un sábado, un domingo. Y esto pues es más congruente con la logística. Entonces, se puede pagar por medios físicos o virtuales. Ahora, necesariamente es el despachador de aduanas quien debe pagar los tributos. No necesariamente. Muchas veces los importadores estilan transferir a las cuentas del despachador de aduanas el monto para los derechos, ¿no? Y luego la gente de aduanas va y lo paga. Pero también hay otras empresas importadoras que pagan directamente sus derechos, usando el medio del pago electrónico o yendo al banco físicamente. Entonces, ¿quién debe de pagar los derechos? ¿La agencia de aduanas o el importador? Es algo que se puede coordinar, ¿no? En realidad la respuesta será quien lo pueda hacer más rápido, quien le pueda aportar más dinámica a la parte operativa. ¿Ok? Entonces, eso en relación a los sistemas para pagar los derechos. Otro punto importante es que
estos derechos de aduana siempre se van a calcular en números enteros. Siempre se van a calcular en números enteros. Me refiero, por ejemplo, como vemos aquí en la pantalla, que punto 7 redondeará a la derecha, a partir de punto 5, perdón, redondeará a la derecha y de punto 4 hacia la izquierda, pero siempre se va a declarar en enteros y se va a pagar en números enteros, sin centavos, ¿no? Y se liquida la deuda tributaria aduanera, se liquida en dólares, pero se paga en soles. Entonces, siempre el cálculo en la DAM formato C, que la ven también ahí en pantalla, siempre el cálculo va a ser en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, pero al momento de pagar, se paga en soles al tipo de cambio del día que se está haciendo el pago. Otro aspecto previo importante, antes de adentrarnos en el tema de los cálculos, otro aspecto previo importante es la relación que hay entre el pago de tributos y la asignación de un canal. Hasta el 30 de agosto de este año, que estábamos trabajando bajo la versión 7 del despacho, el procedimiento DESPA PG01 de la importación para el consumo, hasta el 30 de agosto, primero pagabas los tributos y luego podías ver la asignación de canal. Es decir, primero pagabas, de las formas que hemos dicho en la lámina anterior, pagabas y luego recién podías saber si se te había asignado un canal rojo, un canal naranja o un canal verde. Ahora, con el nuevo procedimiento de importación versión 8, ya no es así. Las cosas a partir del 31 de agosto cambiaron. ¿Cómo funciona? Acompáñenme a leer aquí este extracto del DESPA PG08. Dice, en el despacho anticipado, o sea, vamos a hablar primero del despacho anticipado. Recuerda que el despacho anticipado es aquel que se declara antes de que llegue el medio de transporte, por eso es anticipado. Dice, en el despacho anticipado, cuando la declaración contenga el número de manifiesto de carga. O sea, no es necesario en el despacho anticipado pagar los tributos para tener canal de control. No. En el despacho anticipado, para poder tener canal de control, es necesario que el medio de transporte haya transmitido a aduanas el manifiesto de carga. Entonces, usted numeró anticipado, no pagó los tributos aún, pero el medio de transporte ya declaró el manifiesto. Entonces, usted ya puede saber la asignación de su canal de control. En conclusión, podemos decir que en el anticipado se puede saber el canal de control antes del pago de los tributos. En cambio, en el despacho diferido, las cosas sí se mantienen como antes. En el despacho diferido, tú vas a saber el canal de control cuando la declaración cuente con la deuda tributaria aduanera y recargos cancelados o garantizados. ¿Ok? Entonces, para resumir las cuentas, ¿en cuál de los dos despachos necesito haber pagado los tributos para saber canal? En el diferido. En el anticipado, no necesito pagar los tributos para saber el canal. Necesito que ya tenga manifiesto de carga. Eso es lo que necesito. Bien, entonces hemos querido empezar por estos aspectos previos antes de entrar ya a la parte medular, que es el cálculo de los derechos. El cuadro que ustedes están viendo aquí en la pantalla pretende que podamos mapear
los derechos aduaneros y los derechos tributarios. Siendo que vamos a encontrar en el grupo de los derechos aduaneros al ad valorem, que probablemente es el que más ustedes conocen. Vamos a encontrar a los derechos específicos, vamos a encontrar a la sobretasa, a la salvaguarda y a la liquidante, como parte de un grupo al que vamos a llamar los derechos aduaneros. En la actualidad, la sobretasa y la salvaguarda no se están aplicando. El antidumping se está aplicando para productos de manufactura china, pero no toda la manufactura china, sino lo que son calzados, cierres y cremalleras. Los derechos específicos se aplican a ciertos productos a granel y el ad valorem tiene una serie de tasas que en un momento más vamos a profundizar. De otro lado, tenemos un segundo grupo que son los derechos tributarios. Los derechos tributarios, donde vamos a encontrar el impuesto selectivo al consumo, el impuesto general a las ventas, el impuesto a la promoción municipal y la percepción tributaria. ¿Okay? Son 4 los derechos tributarios. Ustedes pueden observar que tanto el IGB como el IPM y la percepción tributaria las he puesto con un asterisco y que luego más abajito encontramos la leyenda de ese asterisco y la leyenda nos dice: se recuperan al finalizar el ejercicio, no son costos. ¿Correcto? No son costos. Esto es importante que lo tengamos en claro, porque muchas veces cuando nosotros como sectoristas, como liquidadores, presentamos una cotización a los importadores, ellos dicen: wow, es un IGB alto, wow, es un IPM alto, es una percepción tributaria alta, pero ellos no han reflexionado en que tanto el IGB como el IPM como la percepción tributaria van a significar crédito fiscal para los importadores. Es decir, que claro, en el momento van a desembolsar el dinero, por eso ahí en la glosa dice si son flujo de caja, van a influenciar en la salida de dinero en el momento, pero este IGB, este IPM y esta percepción tributaria luego a fin de mes va a pasar a restar menos el IGB de ventas que puede estar debiéndole a SUNAT la empresa. Entonces nosotros debemos de siempre recalcarle al importador que el IGB, el IPM y la percepción tributaria son crédito fiscal. Si este punto no ha quedado claro, espero que al final, cuando hablamos la ronda de preguntas, de repente me soliciten que lo pueda volver a explicar. Entonces, aquí tenemos el mapa de todos los derechos que gravan la importación, tanto los derechos aduaneros como los derechos tributarios. Vamos ahora a revisar uno por uno los derechos, su concepto, su aplicación técnica y su forma para calcularlos. Empezamos con el grupo de los
derechos aduaneros. ¿Dónde encontramos en primer lugar al ad valorem? ¿Ok? Que probablemente sea el tributo más conocido, ¿no? El ad valorem. El ad valorem es una tasa que se cobra a los productos extranjeros que quieren ingresar al Perú. Y nosotros distinguimos en nuestro sistema tributario de importación 4 tasas de ad valorem: 0, 4, 6 y 11. Y tú vas a pagar una de estas determinadas tasas según la clasificación arancelaria del producto, según la subpartida nacional. Habrá productos que pagarán 0, otros 4, otros 6 y otros 11. ¿Qué productos pagan 0? Pagan 0 los productos que son bienes de capital o tecnología. Esos productos ya vienen predeterminados en su subpartida nacional con la tasa 0. Por lo tanto, no necesitarían del apoyo de un acuerdo comercial, porque ya de por sí la tasa es 0. Luego tenemos la tasa del 4%, que es una tasa en realidad especial, bastante dirigida puntualmente a las importaciones que se hacen a través de Serpos y las importaciones que se hacen a través de las empresas de servicio de entrega rápida más conocidas en el mercado como los courier. Entonces, si tu envío de courier o postal supera $200, pero no supera $2.000 y no es mercancía restringida y no tienen en su subpartida natural la tasa 0, entonces vas a pagar 4, ¿no? Y esto para las empresas que normalmente pagan 6 u 11 les supone un ahorro, ¿no? Yéndonos al extremo, ¿quiénes pagan tasa 11? Tasa 11 normalmente van a pagar los productos importados que Perú también produce. Por ejemplo, confecciones, por ejemplo, calzado, ¿no? Entonces, ese es más o menos el criterio de las tasas. Ahora, ¿cómo se calcula el ad valorem? El ad valorem se va a calcular tomando como base imponible el valor en aduanas. ¿Qué es la base imponible? La base imponible es el monto sobre el cual se va a deducir el porcentaje de ad valorem. O sea, el 4% del valor de aduanas, el 6% del valor de aduanas y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es el valor de aduanas? El valor de aduanas básicamente tiene 4 componentes: FOB, flete, seguro y en ciertos casos, no siempre, en ciertos casos, ajustes de valor. Estos ajustes de valor se dan cuando la aduana, en el ejercicio de su potestad aduanera, en el ejercicio de su fiscalización, notifica una duda razonable, es decir, que duda del valor que tú has declarado y te invita a ajustar tu valor. Y ese ajuste formará parte del valor en aduanas. Entonces, cuando nosotros decimos que el valor se calcula sobre el CIF, en realidad no estamos respondiendo correctamente. La respuesta correcta sería: el ad valorem se calcula sobre el valor en aduanas. Y en el caso de que no haya ajuste de valor, el ad valorem se calcula sobre el CIF. Esa sería una mejor manera de plantearlo. Vamos a ver un ejemplo aquí. Nos dice que importamos de China 1000 pares de zapatillas. Y el valor en aduanas que se declara es de $7.600.
Y al ser calzado, que Perú también produce, y la subpartida nacional así lo dice, va a pagar una tasa del 11%. Y la fórmula nos decía que el advalorem se calcula multiplicando la tasa de advalorem por la base imponible. ¿Y cuál era la base imponible? El valor en aduanas. El valor en aduanas 7.600. La tasa 11%. Entonces, 11% multiplicado por 7.600. Aplicando la fórmula, nos da un advalorem de $836. Esa es la manera correcta de calcular los derechos. Continuamos. Como les decía, hay algunos casos donde se va a pagar derechos antidumping. Puntualmente, cremalleras, cierres y calzado de manufactura china. ¿Ok? Ojo con esto, ¿ah? Ustedes que van a estar ahí en la primera línea de batalla del despacho aduanero. El antidumping se aplica a los productos de manufactura china. ¿Ok? Miren, por ejemplo, aquí estamos poniendo una tabla antidumping como ejemplo. Dice, derechos antidumping para calzado originario de China. Ojo con eso, ¿ah? Entonces, por ejemplo, tú puedes terminar atendiendo a un cliente de importación que está trayendo calzado de Estados Unidos, pero de manufactura china. ¿Va a pagar antidumping? Va a pagar antidumping. Porque lo estás trayendo de Estados Unidos, pero el producto es originario de China. Mira la tabla y mira lo que he resaltado en amarillo. En ningún momento dice embarcado desde China, dice originario de China. Entonces, este calzado puede venir de Malasia, de los Estados Unidos, de Uruguay, etc. Pero si es de manufactura china, va a pagar antidumping. Esta es la tabla de antidumping para el calzado, ¿no? ¿Cómo se lee esto? Vamos a imaginar que estamos trayendo calzado por un valor de $7 el par de zapatillas, ¿ok? Vamos a imaginarnos un par de zapatillas cotizadas en valor FOB, porque se mide por el valor FOB. Traemos el par de zapatillas a $7 valor FOB. Entonces aquí tenemos zapatillas y aquí tenemos mayor o igual a 6.48, pero menor a 8.10. En ese rango están mis zapatillas de $7 el par. Es mayor que 6.48, pero menor que 8.10. Y cuando ese es el caso, según la tabla, el derecho antidumping va a ser 63 centavos de dólar por cada par. Entonces, si yo traigo unas zapatillas que tienen un valor FOB dentro de ese rango que estamos resaltando en amarillo, voy a pagar un extra como derecho antidumping de 63 centavos de dólar por cada par de zapatillas. Así aplicamos los derechos antidumping. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Tenemos un valor FOB de $7 el par. Lo que estamos trabajando son 1.000 pares. Y revisando la tabla antidumping, el derecho es 0.63 por cada par. Siendo que el derecho antidumping va a ser un total de $630. El total a pagar como concepto de derecho antidumping.
Entonces, esos serían los derechos aduaneros, ¿verdad? Porque habíamos comentado que la sobretasa y la salvaguarda no se están aplicando y los derechos específicos son para ciertos productos que se venden a granel. Vamos a analizar ahora el segundo grupo de derechos a los que estamos denominando los derechos tributarios. Vamos a comentarlos y vamos a profundizar en ellos. Para poder calcular los derechos tributarios, que si recuerdan en la lista, los derechos tributarios eran el impuesto selectivo al consumo, el IGB, el IPM y la percepción tributaria. Nosotros, para poder calcular los tributos, tenemos que primero llegar a una base imponible, que ya no va a ser el valor en aduanas, porque el valor en aduanas era la base imponible para el ad valorem. Ahora vamos a conocer otra base imponible, a la que vamos a llamar base imponible tributaria, BIT. Y el BIT va a ser igual a la suma del CIF más los derechos aduaneros. El CIF más los derechos aduaneros. Entendiendo que si hay ajustes a este CIF, le vamos a sumar los ajustes, ¿correcto? Y en derechos aduaneros estamos hablando de la suma de ad valorem, ¿correcto? La suma de ad valorem más, de ser el caso, el antidumping. Pero si no hay ajustes, valor cero, y consideramos solo el CIF, y si no hay antidumping, consideramos solo el ad valorem. Y si no hay ad valorem porque la tasa es cero, consideramos solo el CIF. Entonces, vamos eliminando según sea el caso. Vamos a empezar a hablar del impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo, su mismo nombre nos da un alcance, solamente lo pagan una selección de productos. Por eso es que se usa el término selectivo, porque este tributo solo lo paga una selección de productos. Estamos hablando de bebidas alcohólicas, tabaco, combustibles, algunos medios de transporte, va el selectivo al consumo. Entonces, esto no va a ser un caso general y no todos los productos van a pagar selectivo. ¿Y cómo nosotros vamos a saber si un producto está o no pagando impuesto selectivo al consumo? Lo vamos a saber a través de la subpartida nacional del producto, ¿no? A través de la clasificación arancelaria. Para hallar el impuesto selectivo al consumo, voy a tomar la base imponible tributaria, que es el valor en aduanas más los derechos aduaneros, y a esa base, que es la suma de estos dos factores, a esa base le voy a deducir el porcentaje de selectivo al consumo. ¿Cuánto es el porcentaje de selectivo al consumo? En algunos casos 20, en otros 25, en otros 30, va a estar sujeto a la subpartida nacional del producto. Aquí tienen la fórmula. Impuesto selectivo al consumo es igual al BIT, que es la base imponible tributaria, multiplicado por la tasa de selectivo que la subpartida arancelaria crea conveniente, según lo señale. Ahora vamos a ver otro tributo que para nosotros, al menos de nombre, es conocido, ¿no? El impuesto general a las ventas.
El impuesto general a las ventas tiene una tasa del 16%, no de 18% como lo conocemos. En realidad ese 18% que conocemos nosotros es una componenda de 16% de IGB más 2% del impuesto a la promoción municipal. ¿Cómo vamos a calcular el IGB? De la siguiente manera. Vamos a tomar el BIT más el selectivo y a esa suma le deduciremos el 16%. BIT más selectivo y le deducimos el 16%. Por eso va a ser importante que si tu producto paga selectivo, primero se calcule el selectivo. Ahora, ¿qué pasa si en la operación no hay selectivo? Porque lo acabamos de decir hace unos minutos, es una selección de productos los que lo pagan, solo algunos productos lo pagan. Si en nuestro caso no hay selectivo al consumo, le damos valor 0 y entonces hablaríamos de el 16% sobre la base imponible tributaria. ¿Correcto? Sobre la base imponible tributaria. Luego tenemos el impuesto a la promoción municipal, que hace un ratito habíamos conversado, cuya tasa es del 2%. La fórmula es similar a la del IGB, solo que en lugar de tasa 16 se maneja una tasa de 2 y sería BIT más selectivo por el 2%. Y si no hay selectivo, sería el 2% del BIT, que es la base imponible tributaria, ¿verdad? El valor en aduanas más los derechos aduaneros. Y finalmente, para terminar con los derechos tributarios, tenemos la percepción tributaria. ¿Qué es percepción tributaria? Percepción, en términos de tributos, es el pago adelantado de un tributo. Entonces la percepción tributaria es una obligación que tenemos de adelantar un tributo. ¿Y qué tributo nos piden adelantar? Nos piden adelantar el IGB. Claro, tú deberías preguntarte, pero acabamos de calcular el IGB, ya pagué el IGB. Claro, pero ese IGB que hemos calculado y hemos visto hace un momento la fórmula, ese IGB es el IGB por comprar el producto. Y a ti en la percepción tributaria te están pidiendo pago adelantado del IGB por vender el producto, ¿no? Recuerda que el pago de IGB es de doble vía, paga IGB tanto el que compra como el que vende. En conclusión, lo que te están pidiendo es, en la percepción tributaria, lo que te están pidiendo es el pago adelantado de tu futura venta. ¿Cómo se calcula la percepción tributaria? La percepción tributaria se va a calcular del CIF más el total de los derechos a pagar. Si hubiera ajustes de valor, tenemos que sumar los ajustes. Y en el total de derechos a pagar hablamos de ad valorem, antidumping, selectivo, IGB, IPM. Si alguno de estos no entra en el cálculo, le damos valor 0. Esa sería la sumatoria que nos va a formar la base imponible de la percepción tributaria. ¿Y qué tasa vamos a aplicar? Vamos a aplicar según la situación. Tenemos 10%, 3.5% y 5%.
10%, 5% y 3.5%. ¿Cuándo vas a pagar 10%? Cuando sea la primera importación de la compañía. ¿Cómo sabemos que es la primera importación de la compañía? Por el registro del RUC. Entonces, si es la primera importación, si es la primera vez que en una declaración aduanera va a figurar el registro único de contribuyente, entonces se nota como primera importación y se paga 10% sobre el CIF más el total de derechos a pagar, ¿no? Y si hay ajustes más ajustes. Desde la segunda importación en adelante vas a pagar 3.5%. Y si son productos usados, mientras no esté prohibido traerlos, 5%. ¿Por qué digo mientras no esté prohibido traerlos? Porque a veces hay prohibiciones de productos usados. Por ejemplo, no se puede importar ropa de segunda, no se puede importar autos de más de 2 años de usados, no se pueden importar llantas usadas. Entonces, hay cosas de segunda que se pueden importar, por supuesto que sí, pero tienen que ser bienes permitidos de ingreso a Perú. Entonces, 10% para la primera importación, 5% para la importación de bienes usados y 3.5% de la segunda importación en adelante. Muy bien, repasado todo esto, me gustaría que podamos ir a un caso práctico. ¿Correcto? Vayamos a un caso práctico. Vamos a ver. Si me permiten, voy a abrir una tabla de Excel para que podamos hacer un ejercicio y ustedes me puedan acompañar con el mismo. Les pido por favor que me regalen solo unos segundos para poder descargar ese Excel y podamos hacer juntos un ejercicio. Solo estoy dejando de compartir un momentito, por favor. Ustedes tienen el Excel, si gustan también lo pueden descargar en el chat del CAMEX, en el usuario CAMEX del chat que compartimos aquí para hacer las preguntas, figura el archivo de Excel, ¿ok? Para que lo puedan ustedes también utilizar. Muy bien. Aquí ya estamos con el Excel en la pantalla. No sé si me pueden confirmar si se está apreciando en este momento el Excel. ¿Podrían confirmarme rapidito, por favor? Sí, perfecto. Muchísimas gracias por la confirmación. Bueno, entonces fíjense, vamos a aplicar primero un ejercicio con antidumping. ¿Ok? Vamos a aplicar primero un ejercicio con antidumping. Tenemos las zapatillas, tenemos 1000 pares de zapatillas. Tenemos un valor FOB de $7 por cada par. Si recordamos la tabla del antidumping, cada par pagaba 0.63 centavos de dólar de recargo antidumping, ¿verdad? Ese dato lo vamos a utilizar en un momento más. Entonces, si son 1000 pares a $7 el par, tenemos un valor FOB de $7000. Vamos a asumir que se nos ha cobrado
$500 de flete y se nos ha cobrado $100 de seguro. Entonces, la suma del FOB más el flete y el seguro me va a dar el valor CIF. Y si no hay ajustes, podemos decir tranquilamente que el CIF es el valor en aduanas. ¿Pero por qué? Porque no hay ajustes de valor, hay ausencia de ajuste de valor. Muy bien. Si se dan cuenta, al poner $7.600, automáticamente el Excel, ustedes están recibiendo también el Excel con la fórmula, ya se ha calculado el ad valorem, que es del 11%, ¿no? Aquí lo estamos viendo, del 11%. Miren, voy a volver a sumar el FOB más el flete y el seguro. Fíjense en la celda E16 y va a aparecer el ad valorem. Ahí está, $836, ¿verdad? Que salen de multiplicar 7.600, que es el valor en aduanas, por el 11%. Luego tenemos el antidumping, que según la tabla, si recuerdan el PowerPoint, es 0.63 por 1.000 pares. Tenemos un antidumping de $630. Entonces, aquí, en estos dos que acabo de sombrear, tenemos completados los derechos aduaneros. Tenemos completados los derechos aduaneros. El calzado no paga selectivo al consumo, por lo tanto lo vamos a dejar en 0 y vamos al IGB. Y el IGB va a salir primero de la formación del BIT, ¿verdad? Esto que estoy sombreando aquí es el BIT. 7.600 del CIF, 836 del ad valorem y 630 del antidumping, cumpliendo con la teoría. El BIT es el CIF más el total de derechos aduaneros. Y a ese total le vamos a deducir 16%. Y vamos a tener 1.451 de IGB. Y en el tema del IPM, o impuesto a la promoción municipal, es lo mismo. Tomamos el CIF más el ad valorem más el antidumping y le deducimos el 2%. Y ya tenemos aquí el IPM de 181. Si en otro caso no hubiera antidumping, le das valor 0. Si en otro caso el ad valorem fuera 0, le das valor 0 y puedes continuar con lo demás. Finalmente tenemos un total de $2.468 de impuestos entre el ad valorem, el antidumping, el IGB y el IPM. Vamos a actualizar el tipo de cambio a 3.58. Más o menos serían 8.835 soles, lo que pagaría un despacho que tuviera esos datos. Y finalmente, la percepción tributaria, que va a ser la suma de CIF más ad valorem más antidumping más IGB más IPM. Y si decimos que es un importador frecuente, ¿qué tasa vamos a aplicar? Si es una empresa que ya va importando muchas veces, a ver si alguien se anima a contestarnos en el Zoom o en Facebook, ¿qué tasa voy a aplicar? Si es un importador que ya tiene varios despachos en su haber, ¿qué tasa aplico para percepción? $3.5. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, Mónica. Saludos para ustedes. Entonces, lo multiplico por el 3.5%. Y el resultado me va a dar 1.100
vamos a actualizar el tipo de cambio a 358, 1.262. Entonces, para poder obtener el levante, uno de los compromisos es pagar la deuda tributaria aduanera, que sería en la DAM C, en la DAM formato C, 8.835, y en el formato de liquidación 1.262. Serían los dos importes que hay que pagar para obtener el levante de la mercancía, ¿no? Importe que se puede pagar por el medio bancario físico o virtual, como ya habíamos revisado en anteriores láminas al inicio de la ponencia. ¿Ok? Gracias también a CG Branco y a Eli Sanabria por colaborar con las respuestas. Tengo una pregunta aquí de Jennifer Minaya. ¿Podemos empezar ya a hacer las rondas de preguntas, por favor? Vayan haciendo sus preguntas porque ya nos estamos acercando a la última parte del webinar. Jennifer nos dice, ¿qué productos pagan selectivo? A ver, Jennifer, no, los pagan solo algunos, lo dijimos, por eso se llama selectivo, viene de selección. ¿Quiénes van a pagar selectivo? Bebidas alcohólicas, cigarrillos, tabacos, sucedáneos de tabaco, autos, si son usados o nuevos, la tasa va a cambiar, motocicletas, dependiendo del cilindraje y del tipo de combustible que usan, la tasa también va a cambiar, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver? Ya no hablando en genérico, sino en específico, viendo la subpartida nacional del producto. No sé si tienen más preguntas, por favor, es el momento de que puedan empezar a digitar sus preguntas. Muy bien, y ya para cerrar, vamos a revisar otro ejercicio en este mismo Excel, pero esta vez con desgravación arancelaria. ¿Ok? Estoy cambiando de hoja. Vamos a agrandar aquí desgravación arancelaria. A ver, ¿cuándo existe desgravación arancelaria en una operación de importación? Cuando nos estamos acogiendo a un tratado de libre comercio, ¿ok? En un momento, Eric, te respondo. Vamos a redondear un ratito la idea de la desgravación. Pero aquí estoy viendo tu pregunta, no me voy a olvidar. Entonces, ¿cuándo vamos a tener desgravación arancelaria? O primero, digamos, ¿qué es la desgravación arancelaria? La desgravación arancelaria es el descuento que tiene la tasa de ad valorem, esa que puede ser 6 u 11, el descuento que tiene la tasa de ad valorem, producto de acogerme a algún acuerdo comercial, producto de acogerme a un TLC y de presentar en mi despacho el certificado de origen. Si hago todo eso, voy a poder obtener un descuento al arancel. ¿Qué descuento? El que figure en el tratado con el determinado país. ¿Cómo se calcula un arancel desgravado? ¿Cómo se calcula un arancel desgravado? Vamos a mirar el Excel. Fíjense aquí. Para calcular la desgravación necesito dos datos. El arancel base y el porcentaje de liberación. El arancel base y el porcentaje de liberación. ¿Cuál va a ser el arancel base? El arancel base va a ser el arancel que estuvo vigente a la fecha que se firmó el acuerdo de libre comercio. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que para un producto X, ya no utilicemos zapatillas, vamos a llamarle producto X. Para un producto X hay un porcentaje de liberación del 90% sobre un arancel base de 9. Raúl, pero ya no existe el arancel 9. El arancel 9 es de hace 10 años. Claro que hace 10 años, cuando se firmó el acuerdo, ese era el arancel
y quedó como arancel base, o sea, no un arancel que se va a aplicar, sino un arancel sobre el cual se van a calcular los porcentajes de liberación. Entonces, el arancel base es 9, el porcentaje de liberación es del 90%. ¿Qué tengo que hacer? Voy a tomar mi arancel base de 9, voy a tomar mi arancel base de 9 y le voy a restar el 90% de 9. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque estoy aplicando el 90% sobre el arancel base que es 9. Entonces tomo 9 y le resto su 90%. Y me queda un ad valorem de 0.9. Entonces, si presento mi certificado de origen, si todo marcha bien, ya no voy a pagar ni 6 ni 11. Voy a pagar 0.9. ¿Correcto? Voy a pagar 0.9. Entonces, vamos a ensayarlo aquí. Tenemos FOB más flete más seguro, $9.270. $9.270. ¿Correcto? Porque estoy aplicando el 0.9%. ¿Qué hubiera pasado si yo hago este plan pero me olvido el certificado de origen y mi mercancía pagaba el 6% de ad valorem? En lugar de 83, hubiese tenido que pagar, fíjate, hubiese tenido que pagar $556 si pagara el arancel normal. Pero estoy pagando un arancel reducido gracias al TLC. Entonces, ad valorem 83, antidumping no aplica porque hemos dicho que ya no vamos a trabajar zapatillas para este ejemplo. Y termino pagando un total de, actualizo el tipo de cambio, 6.326 soles por mis tributos. Con una percepción tributaria de 1.383, aplicando las mismas fórmulas. Pero ¿qué hubiese pasado si no había TLC? Miren estos totales, los voy a resaltar. ¿Qué hubiera pasado sin TLC y hubiese pagado el 6% que es el arancel normal? Mira cómo van a cambiar los tributos. Cambian considerablemente, ¿ven? Qué importante es poder acogerse a los acuerdos. Pero para acogerse al acuerdo, primero tienes que estar seguro que tu producto está negociado en ese acuerdo y dos, debes exigir al proveedor que te envíe un certificado de origen. Muy bien. Hemos llegado entonces a la parte final de nuestro webinar de hoy, donde hemos calculado derechos aduaneros y hemos calculado los beneficios de la desgravación. Si tenemos preguntas, es el momento de poder hacerlas. Si no las tenemos, sí me gustaría que me dejaras un comentario para saber si esta clase te ha parecido útil, si esta clase se ha dejado entender y si sientes que esta información te ha empoderado más en tu conocimiento de comercio exterior. Tengo aquí la pregunta de Eric Smith, que quedó pendiente, y nos dice: realicé mi primera importación mayor a $200 por courier, pero no me cobraron el 10%. Eric, lo que sucede es que los envíos de courier están exonerados de la percepción tributaria. O sea, tus envíos courier no van a pagar percepción tributaria, pero sí va a contar como una primera importación. Entendiendo que la segunda importación la vas a hacer con la misma razón social con la que hiciste esta que me estabas comentando, ¿verdad? Para que pueda hacer la segunda importación. Segunda importación significa la segunda vez que el RUC de la compañía se registre en una declaración. Entonces, Eric, no has pagado nada porque el envío correo no paga percepción, pero sí cuenta como primera impo.
¿Ok? Muy bien, Jennifer, gracias por tus comentarios. Gracias, Rodrigo, también por los comentarios. Oscar, entiendo que en 48 horas esta clase o este video se sube a cursosonline.us, como lo puedes ver en pantalla. O en todo caso, para mayor detalle, comunícate con los ejecutivos de Camex, ¿no? Para cualquier consulta adicional, les dejo mi correo rprivat@camexperú.org.pe. Les dejo mis redes sociales para estar juntos en redes también y podamos compartir información. Tengo una pregunta más de Oscar Becerra. ¿A partir de qué monto se requiere un agente de aduana? Tú puedes trabajar con un agente de aduana por cualquier monto, Oscar, pero obligado por la normativa cuando el monto FOB es superior a $2.000 en importación y $5.000 FOB en exportación. Muy bien, muchísimas gracias a todos por estar. Dios los bendiga grandemente y nos volvemos a encontrar el próximo viernes, Dios mediante, un nuevo webinar de liquidador y sectorista aduanero. Muy buen fin de semana. Hasta luego.